Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Danilo Peña, alumno de la carrera de Ingeniería Comercial del ramo Macroeconomía. A continuación procedo a dar respuesta a las dos preguntas de la parte 2 del examen final. Profesora, la pregunta dice así. La primera dice: usted es ministro de Finanzas de un país del hemisferio norte cuyo nivel de desarrollo económico es precario. Desde esa perspectiva, la primera pregunta, comente cómo intentaría aumentar la demanda agregada de ese país. Ya, profesora, lo primero me gustaría definir el concepto de demanda agregada. Esta se relaciona, para recordar un poco de la materia, a través del flujo circular, a través de los ingresos y gastos. Ahora se conoce como la demanda agregada a la suma de gastos de bienes y servicios que los consumidores, por otra parte la empresa y el Estado, están dispuestos a comprar a un determinado nivel de precio y en relación, por supuesto, a la política monetaria y fiscal, junto a otros factores de un determinado país. La demanda agregada, profesora, se define como una fórmula en donde se incluyen variables como el consumo, la inversión, el gasto fiscal y la balanza comercial, que es la diferencia entre exportaciones e importaciones. Respecto de estas variables, es aquí donde se debiera atacar para poder generar un aumento en la demanda agregada. Respecto del consumo, este está determinado principalmente por la renta disponible de las personas, de las familias. Luego la inversión depende de la tasa de interés y también, por supuesto, de la producción actual y futura que se pueda llegar a obtener. El gasto público hace referencia a los gastos que realiza el Estado en la ciudadanía. Y luego la balanza comercial, como dije anteriormente, corresponde a la diferencia entre exportaciones e importaciones. Ahora, lo importante es que tenemos los distintos agentes económicos, como son la familia, la empresa y el gobierno y el sector externo, los cuales se interrelacionan en el mercado de los productos y servicios y también en el mercado de los factores productivos. A grandes rasgos, la actividad que realiza cada uno de estos, la familia es reconocida como una unidad básica de consumo, las empresas son las unidades básicas de producción, el gobierno se enfoca en redistribuir y lograr una equidad, redistribuir los recursos, lograr una equidad, en mantener una cierta estabilidad en cuanto al crecimiento económico y corregir los fallos de mercado. Eh, Cuando definimos que la familia es la unidad básica de consumo, también es importante aclarar que los demás entes también, por supuesto, que consumen y, según sea el caso, también producen, así como, por ejemplo, la familia es quien otorga la mano de obra, es el principal generador de mano de obra. Bueno, y el sector externo reúne las actividades a nivel internacional que tienen que ver con el intercambio de productivo y también de productivo y laboral. Era la diferencia entre exportación e importaciones. Entonces, las dos preguntas están muy relacionadas, profesora. La pregunta señalaba cómo yo eh, intentaría aumentar la demanda agregada de ese país o de un país determinado que estuviera en esas condiciones, es atacando cada una de estas variables de que la condicionan. Cuando señalé que el consumo dependía de la renta disponible, por supuesto buscar la fórmula para aumentar esta renta. Eh, por supuesto, también respecto a la inversión, señalar qué tipo de política gubernamental se aplicaría para manejar las tasas, en este caso las que establece el Banco Central, las tasas de interés,
y por supuesto la producción, cómo se logra mantener un cierto nivel de producción que sea un incentivo para quienes invierten. La pregunta 2, insisto, muy relacionada con la primera, me dice si es que llego a lograr lo anterior, comente los defectos de la política económica usada para conseguir el objetivo anterior. Bueno, yo señalaba recién que eh, bueno, el rol de la política económica es fundamental, porque se asume que el gobierno implementará los instrumentos necesarios para influir en la economía y realizar el cumplimiento de las metas tanto a corto, mediano y largo plazo. Eh, el Estado dispone de políticas a desarrollar, que las genera a través del Ministerio de Hacienda, el cual es un organismo dependiente del Poder Ejecutivo, y opera esencialmente a través de tres elementos, que es el gasto público, los impuestos y las transferencias corrientes, como por ejemplo son todas estas ayudas que realiza el Estado hacia la familia o como también la empresa, ejemplo, subsidios. Eh, por otra parte, también tenemos la política monetaria, que es responsabilidad del Banco Central, que es un ente independiente del Estado, es autónomo, con patrimonio propio, y ellos fijan las distintas políticas que apuntan principalmente a las tasas de intereses. La política en general que yo usaría para generar este aumento de demanda sería una política fiscal de característica expansiva, la cual se caracteriza principalmente por un aumento en el gasto público y una reducción en el gasto, disculpe, una reducción en la recaudación fiscal por medio de una baja de impuestos. Ahora, se acompaña también, por supuesto, de la tasa de interés que permita incentivar la inversión. Ahora, es importante atacar dos conceptos, que es el crecimiento económico y el desarrollo económico. Eh, yo al manejar las variables para permitir lograr un aumento en la demanda agregada, lo que estoy haciendo es lograr un aumento en la producción. Eh, Ahora, la producción, este aumento de la producción está muy relacionado entonces está relacionado directamente con el crecimiento económico. Ahora, este crecimiento económico se define como un proceso sostenido a lo largo del tiempo, de los niveles de la actividad económica aumentando en forma constante, lo cual se traduce en indicadores como el PIB. Ahora, este crecimiento económico, una vez que lo logro, puedo aspirar a generar un desarrollo económico en el país. El desarrollo económico es un concepto mucho más amplio que el crecimiento. Cuando se habla de desarrollo se señala que un país presenta, por ejemplo, índice elevado de alfabetismo, podría lograr un ingreso per cápita aceptable, una aceptable también tasa de empleo, disminuir los niveles de pobreza. Es importante una distribución equitativa en lo que es la renta, y también, por supuesto, en niveles de ahorros per cápita aceptables. Ahora, para lograr el desarrollo económico se deben mejorar indicadores relacionados con lo señalado anteriormente, como es el ingreso per cápita, la expectativa de vida y el desarrollo de la fuerza de trabajo, que es muy importante. Eh, para lograr lo anterior es importante incentivar la productividad, ya que permite el crecimiento, como señalaba anteriormente, y se mejoran todos estos indicadores que nombraba recién. Ahora, la importancia de la productividad es que
cuando los trabajadores de un país son altamente productivos, se refleja en un mayor PIB, ¿cierto? Una mayor producción, y por consiguiente los ingresos directamente de las personas o de las familias son más altos y se mejora el nivel de vida. Lo otro importante que me gustaría mencionar, profesor, son la relación entre la oferta y demanda de dinero en los mercados financieros. Un aumento en la producción de bienes y servicios genera un mayor nivel de renta en los ingresos y se genera una mayor demanda de dinero en el sistema financiero, rompiéndose por supuesto el equilibrio. Ahora, aquí generalmente comienzan las fallas de mercado que, que se nos nombraban en el enunciado de la pregunta 2, como la atacaríamos. Ahora, lo importante es retomar el equilibrio, para lo cual una de las medidas sería que el Banco Central aumente la tasa de interés, lo cual inmediatamente desincentiva la inversión. Esto afecta de tal manera la producción que decae. Al decaer la producción, también decaen los ingresos y finalmente disminuye la demanda de dinero, volviéndose al equilibrio. Eso, profesor, a través de todo esto quise hacer una síntesis, mezclar las dos preguntas y lograr dar respuesta a lo solicitado. Desde Tocopilla, profesora, le saluda Danilo Peña. Un gran saludo. Hasta luego.